Cuando usted se acuesta a adulterar, hay 4 generaciones que están adulterando con usted. Cuando usted se sienta a ver pornografía, 4 generaciones se sientan a ver pornografía con usted. Que en medio del dolor, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay angustias, uno no ve, pero Él es nuestros ojos. Él te va a mostrar un camino, Él te va a mostrar una salida. O sea, su confianza en Dios siempre debe estar firme, independiente de la situación por la que usted esté pasando. Yo quiero invitarla a que abra su Biblia en el libro de Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 17, el versículo 18 y el versículo 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Si nosotros miramos esos 3 versículos, podemos ver allí que el versículo 17 habla como de una condición en la que está una persona o está alguien, aquí está hablando de Israel, pero si usted lo mira hacia su vida, usted en el versículo 17 usted puede mirar la condición en la que usted está. Muchos estamos así, muchos estamos pasando por dificultades, muchos estamos pasando por problemas, muchos estamos pasando por necesidades, enfermedades, deudas, aflicción, desacuerdos en los hogares, falta de trabajo, falta de salud, la economía mal. O sea, muchos tenemos cantidad de problemas. Y el versículo 18 dice, pero eso no puede impedir, o sea, lo que a usted le suceda no puede impedir que usted se alegre en Dios. No puede impedir que usted se goce en el Dios de su salvación. Como dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando usted toma esa decisión, cuando usted no permite, iglesia, mire, que nada de lo que está afuera, que nada de sus necesidades, nada de los problemas que tiene, de su salud, de su dificultad, que nada de eso influya en su fe en Dios. Nada de eso lo detenga, nada de eso opaque su vida espiritual, nada de eso suceda en usted. Dice la Biblia que Jehová el Señor, el versículo 19, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. O sea, Dios hará algo en su vida. Amén. O sea que esos 3 versículos de Habacuc, estos últimos versículos del capítulo 3, dejan un principio claro en su vida y en mi vida. Y ese principio es: nada de lo que suceda fuera de su vida, nada de lo que suceda fuera de usted, ninguna dificultad, ningún problema, ninguna necesidad puede alterar, iglesia, puede alterar su confianza en Dios. O sea, su confianza en Dios siempre debe estar firme, independiente de la situación por la que usted esté pasando. Amén. Esa palabra nos habla de que tu fe, iglesia, cada día tiene que crecer. Tu fe tiene que ser invariable. Tu fe tiene que ser firme, tiene que sostenerse. Nada de lo que pase afuera puede alterar la fe que tú tienes. Amén. O sea, tu fe no puede depender de la prosperidad, no puede depender del bienestar. Tu fe tiene que depender de la confianza, de la seguridad, de la certeza que cada vez que usted se acerque a Dios, usted va a recibir la fortaleza de Él. Que cada que usted se acerque a Dios, usted va a recibir un cambio en su vida. Porque me impacta ahí como dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Cuando habla de cierva allí se refiere a una gacela. Y ese animalito tiene 2 características especiales. La primera característica de una gacela o de una cierva es que es un animal veloz. O sea, es más veloz que el enemigo, que el animal que la viene a atacar, que el león, que el tigre, que cualquier otro animal de esos, de una hiena. O sea, es un animal que corre tan rápido que el enemigo no lo puede alcanzar.
Entonces cuando Dios está hablando de eso, cuando usted está pasando por dificultades, cuando usted tiene problemas y Dios dice yo te pongo pies como de sierva, es que usted va a correr tan rápido que su enemigo nunca lo va a alcanzar. Amén. Y la segunda característica de este animal es que cuando ese animal está en terrenos escabrosos, o sea, terrenos difíciles, terrenos hostiles, pendientes, peñascos, dice que las pisadas son seguras, son firmes, no se resbalan ni caen. Entonces está diciendo que a pesar de la dificultad por la que vos estés pasando, a pesar del problema por el que vos estés pasando, Dios te va a dar una fuerza tan grande, tan poderosa, que usted no va a resbalar y usted no va a caer. Amén. O sea que cuando hay momentos difíciles en su vida, cuando usted no permite que esos momentos difíciles ataquen su fe, ataquen su esperanza, ataquen esa convicción que usted tiene que solo en el altar de Dios usted puede hallar paz, la presencia de Dios viene a su vida, ¿sí? Y hace dos cosas lindísimas. Lo primero, te comunica una dirección segura, o sea, te muestra un camino, te muestra una salida, te da una idea, te da una visión, abre una puerta, abre un camino y usted lo va a ver. Y lo segundo que hace es que te da estabilidad en ese caminar. No vas a tropezar, no vas a trastabillar, vas a pararte duro, vas a pararte firme y vas a salir de la situación en que estás. Amén. O sea, lo que el Habacuc, el profeta, está diciendo es que en medio de su dificultad, en medio de su problema, en medio de su dolor, su única salida es refugiarse en Dios, confiar en Dios, ir a la presencia de Dios. Las circunstancias externas no pueden controlar sus sentimientos. Dios te diseñó para que usted y yo entendamos que en medio del problema, del problemonón que usted pueda tener, Él es su único refugio. Que en medio de su dificultad, Él es el único que te puede ayudar. Que en medio del dolor, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay angustias, uno no ve, pero Él es nuestros ojos. Él te va a mostrar un camino, Él te va a mostrar una salida. Y muchas veces estamos tan golpeados, estamos tan mal, que a pesar de que nos muestre la salida, no tenemos las fuerzas para caminar. Pero Él viene a tu vida y te va a dar las fuerzas para que usted pueda caminar seguro, firme, confiado, y usted pueda salir de esa circunstancia en que está. Me impacta mucho de que muchos de nosotros oramos diferente. Muchos de nosotros, cuando estamos enfrentando un problema, lo primero que viene a nuestras vidas es el desánimo. Y el desánimo viene con palabras. Y es que allá, y es que esto, y es que yo oro, y es que yo voy, y es que yo hago, y es que tal vaina. Y empezamos a hablar, empezamos a decretar cosas que no están pasando, pero que usted empieza a decretarlas y empiezan a pasar. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué pasa eso si la Biblia habla de otra cosa? Si la Biblia nos enseña a cómo nosotros debemos realmente mostrarnos, o cómo debemos actuar, o cómo debemos nosotros enfrentarnos a las dificultades. Él establece un modelo para que usted y yo sigamos. Y yo, pero ¿por qué no pasa eso, Señor? ¿Qué es lo que sucede? Porque muchos de nosotros, en vez de adoptar el modelo que tú estás dejando en tu palabra, porque muchos de nosotros cogen el otro modelo, que es el del enemigo, el de sentirse derrotado, el de sentirse despreciado, el de sentirse manipulado, el de sentirse ofendido, el de sentirse ardido. ¿Por qué hacemos eso? Y el Señor me decía que muchas veces hacemos eso porque nosotros rompemos los diseños de Dios. O sea, usted y yo fuimos diseñados por Dios. Hay unos diseños en la Biblia que usted y yo debemos conocer, que usted y yo debemos de tener para saber cómo nosotros debemos obrar frente a las circunstancias. Cuando hay un problema en un equipo, lo primero que hace la persona que viene a revisar es ir y mirar el manual a ver cuáles son los circuitos del equipo, y tiene que ir y mirar y cómo es y ver dónde está el problema para poder solucionarlo. Él no se pone a ensayar ahí, a mirar y apagar aquí y ponerle allá, sino mira el manual y mira los circuitos y mira el diseño, cómo fue construido, cómo debe ese equipo funcionar para poder dar la solución. Con nosotros pasa igual. Nosotros debiéramos de ir a la palabra, nosotros debiéramos de leer. Usted y yo debiéramos leer la Biblia. En la Biblia hay promesas, en la Biblia hay mandatos, en la Biblia hay leyes, pero en la Biblia también hay diseños de Dios para su vida.
Y usted tiene que conocerlo, usted tiene que mirar, usted tiene que darse cuenta cómo usted obra. Lo que el profeta está diciendo allí es que cuando viene un problema usted no se agache a llorar. Cuando viene un problema en su vida, usted está diseñado por Dios para ir donde el fabricante, que es Él, y para que Él lo repare a usted. Ese es el diseño, eso es lo que dice la palabra. Pero usted tiene que entender que usted es un ser creado, no que usted es creación. Y ese es el problema, que muchas veces nos creemos que somos los duros, los chachos de la película, que todo lo podemos hacer, que no necesitamos nada, y se nos olvida que Dios nos creó y Él es el que sabe cómo funciono yo. Él es el que sabe cuando yo tengo un problema, dónde está el corto. Porque cuando hay un problema en su vida es que hay un corto de usted. Algo en usted no está obrando de acuerdo al modelo que Dios hizo. Le dio un uso indebido a su cuerpo, a su vida, a su mente, a sus manos, y algún cable se le unió por dentro y hizo un corto y usted quedó así. Lo que yo quiero en esta mañana es compartir un tema que se llama Descubre tu diseño. Amén. Descubre tu diseño. Mire, y tengo que decirle que usted, para descubrir su diseño, tiene que leer la palabra, tiene que ir a la Biblia, tiene que leerla, tiene que pedirle al Espíritu Santo que se la revele. No sé, algunos tienen un espíritu diferente porque no le revela y no promesas. Y las promesas tienen condiciones, hermano. ¿Sí? O sea, la promesa es como la garantía. Y esa garantía no se da si no hay un buen funcionamiento. Tiene que saber cómo funciona usted. Y hay muchos diseños. Yo solamente voy a compartir esta mañana 3. Pero hay muchos. La idea es que usted se sienta hoy desafiado a leer, a buscar, a copiar, a mirar, a leer la palabra, a meterse con el Señor, a ir a la presencia de Él, a decirle, a hablarle. Mire, de las cosas que a mí más me impactan y que cada que analizo la palabra, cada que la empiezo a ver, me cuestiono y empiezo a ver y me empiezo a dar cuenta, es que Jesús, cuando le habla, hay una parte de la escritura que habla que Jesús estaba comiendo con republicanos y con recaudadores de impuestos. Y llegan los fariseos y llegan los escribas y le dicen a los discípulos: hey, ¿cómo tu maestro come con pecadores? Y él dice: no. Jesús se dio cuenta que están hablando de eso y dice: mire, yo no vine por bueno, yo vine fue por los que están malos, hermano, los que tienen corto, los que no están funcionando, a los que se les pelaron los cables y están haciendo cortocircuito. ¿No ha visto? Cuando hay un corto hace zzz, ¿cierto? Hay gente que hace así. Usted empieza a hablar con ellos y hay algo bien lindo que dice el Señor allí. Dice: el que necesita médico es el enfermo. O sea, Él establece una comparación entre lo que es su relación, Jesús con nosotros, con la de un médico y un paciente. Y si usted mira, la mayoría de las veces, por no decir todas, es el paciente el que busca al médico, porque sabe que hay algo que está mal arriba y lo busca. O sea, a pesar de que Dios nos escogió a nosotros y estamos aquí porque Él nos eligió, usted tiene que buscarlo a Él. Y cuando el paciente va al médico, no va a decirle: bueno, doctor, aquí estoy. ¿A qué vino? No sé, dígame usted. No, usted que no es así. El paciente tiene que ir al médico y tiene que decir: vengo porque estoy enfermo. ¿Qué tenés? No le dice: adivine, no, ¿cierto? ¿Qué tenés? No, doctor, me salió un dolor aquí en el hombro. Y él empieza a mover el brazo, le manda una radiografía, después le da un diagnóstico y después le da el remedio para esa enfermedad. Amén. Igual tiene que ser usted. Mire, de las cosas que yo he aprendido y he entendido en este tiempo es que usted tiene que establecer su necesidad. ¿Cuál es la necesidad que usted tiene para ir a Jesús? Usted no puede llegar también: Señor, aquí estoy, ayúdame. Es como si usted va al médico y dice: médico, ayúdeme. ¿Qué tiene? No sé, ayúdeme. Usted tiene que ir con una necesidad. Usted tiene que decir: Señor, tengo rabia, Señor, me duele el corazón, Señor, estoy mal, Señor, tengo ira, Señor, me rebelo, Señor, soy grosero, Padre, soy alcohólico, Señor, soy drogadicto, tengo una fijación, soy lujurioso. Usted tiene que ir con una necesidad para poder que Él mire su vida y para poder que Él diagnostique, está bien dicho, diagnostique qué es lo que usted tiene y para poder que le recete a usted.
pero tiene que ir con una necesidad al Señor. Amén. Entonces, para usted poder ir con una necesidad, usted tiene que saber cómo usted funciona, cómo usted obra, cómo lo hizo el Señor a usted. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. De oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Quiere decir que cuando usted lee la palabra, escuche esto, iglesia, cuando usted lee la palabra, cuando usted se da cuenta cómo usted obra, cómo usted funciona, y cuando usted empieza a aplicar ese diseño de Dios en su vida empieza a fortalecerse de una manera sobrenatural en la fe en Dios. Y usted empieza a entender lo que dice Habacuc, que en su necesidad usted necesita ir y postrarse a la presencia, adorar a Dios y pedirle que le dé la fuerza para que le muestre el camino y para que ponga sus pies firmes. Entonces yo quiero invitarlo que vamos a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces el primer diseño es que Dios te diseñó a vos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. O sea, usted es la imagen y usted es la semejanza de Dios. Amén. La Biblia habla de imagen y habla de semejanza. ¿Qué es imagen? Imagen es parecido a, o sea, parecido a Dios. Usted y yo somos parecidos a Dios. Pero usted tiene que tener en cuenta algo. La Biblia habla de que Dios es un ser espiritual. O sea, Dios es espíritu, ¿sí? O sea, que nosotros nos parecemos a Dios no físicamente, sino en la parte inmaterial nuestra, o sea, en la parte espiritual nuestra. ¿Por qué nos parecemos a Dios? Porque el espíritu que está en mi vida es el espíritu de Dios. Y si el espíritu que está en mi vida es el espíritu de Dios, yo me parezco a Él. En esa parte inmaterial, en esa parte espiritual, ¿cierto? O sea, cuando Dios hizo los animales, Dios los creó con la boca. Cuando lo hizo a usted, lo formó y sopló aliento de vida, sopló espíritu sobre usted para que usted fuera imagen de Él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted es algo así como separado del mundo animal. Usted no es un animal, usted fue separado del mundo animal con el espíritu de Dios en usted, para Él capacitarlo, para Él prepararlo, para que usted pudiera gobernar y señorear. Y creó esa parte espiritual para capacitarte a vos, para que vos puedas tener comunión con Dios, para que te puedas comunicar con Él. Entonces, cuando habla de semejanza, está hablando de que usted es parecido a Dios en su parte espiritual, porque el espíritu que está en usted es el espíritu de Él. Entonces usted fue sacado de ese mundo animal. Usted no obra como un animal obra a veces sin pensar, un animal a veces obra instintivamente, usted no. Bueno, algunos sí, pero no todos, pues. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando de que usted es semejante a Dios, que usted es imagen de Dios, es que usted tiene que aprender a orar, a obrar. Usted no es un animal. Usted ha visto cómo son los animales, ¿cierto? Usted ha visto cómo es un perrito. Usted ha visto que un perrito es una perrita y ¿qué hace? Va y le pregunta cómo se llama y le da la mano. El perrito quiere de una vez subirse a la perrita sin preguntar nada. Ya me entiende, ¿cierto? ¿Lo digo o no? Muchos son como perritos. Ni le preguntan el nombre, nada, y quieren subirse. ¿Por qué? Porque estamos obrando como animales. Cuando soy parecido a Dios es que Él me sacó ese mundo animal para que yo precisamente gobierne sobre mi sentimiento, sobre mi emoción, sobre mi deseo, sobre mi pasión, sobre mis placeres. Gobierne sobre eso. Me sacó ese mundo animal, gobierne sobre eso. Y en las partes en que yo me sienta débil, esa parte espiritual mía se comunica con Dios para que yo pueda recibir la fortaleza y pueda salir airoso de cada tentación y cada cosa que se me presente a mí. Amén. Y la parte que es semejanza, o sea, imagen es parecido a, semejanza es actuar como Dios. ¿Usted cree que Dios hace cosas a la loca? ¿Usted cree que Dios hace cosas sin propósito? ¿Usted cree que Dios hace cosas por hacerlas? ¿Cierto que no? Todo lo que Dios hace obedece a un propósito, obedece a un plan de Dios,
obedece a una idea de Dios. Entonces cuando dice que usted es semejante, cuando dice que usted actúa como Dios, quiere decir que Dios le dio a usted el poder de razonar y de elegir. Razonar y elegir. Le dio el poder para pensar, o sea, para tener sabiduría, para tener inteligencia, para usted poder mirar qué debe hacer, qué no debe hacer, qué le conviene, qué no le conviene, y que usted sepa que tiene total libertad en Dios para actuar, pero no por instinto, no por emoción, sino producto de la inteligencia y la sabiduría que Dios ha puesto en usted, porque lo que está en usted no es el espíritu del mundo, lo que está en usted es el espíritu de Dios. Eso es semejante a Dios. O sea, que usted no anda por ahí haciendo cosas a la loca. Hay gente, mire, hay cosas que yo a veces me pregunto, y hablamos con mucha persona, porque eso es como un cáncer que se está carcomiendo a las personas, y es los préstamos gota a gota. O sea, ¿cómo puede haber personas? Y lo digo porque conocí una persona cristiana. Un día me dijo: te conozco, usted es pastor, ¿cierto? Y yo: ¿usted por qué sabe? Me dice: porque yo te he visto en YouTube. O sea que si usted se mete a Nazareno, Luz de las Naciones, en el canal YouTube, ahí están las prédicas. Todos los domingos están allí. Amén. Para que se meta, ¿oyó? Toda la semana. ¿Y yo qué dije? Yo ya todos los domingos. O sea, el domingo sale la última, pero toda la semana está ahí. Entonces me dijo: es que necesito hablar con usted. Y se agarró a hablarme y se agarró a decirme que él era cristiano hace rato. Hace mucho tiempo soy cristiano, voy a una iglesia, pero no sé por qué me dejé manejar por mi esposa y me agarré a darle gusto a ella en todo lo que me pidiera y a mis hijos, y me enredé en los préstamos gota a gota. Así me dijo: cristiano. Y hoy estoy que no sé qué hacer, pastor, estoy sufriendo de depresiones, estoy sufriendo de yo no sé qué cosa, me coge una tembladera, un susto, un temor, porque ellos no cobran por las buenas. Ellos, cuando la gente les paga, tremendo, pero cuando no les paga se les rebotan y lo amenazan y todo. Y le tocó ir al psicólogo y está tomando droga psiquiátrica. Cristiano. Yo dije: hermano, rompiste el diseño del Señor. Pero lo que yo quiero decir con eso es cómo uno puede perder el control, ¿sí? Porque a él nadie lo obligó, él libremente fue y se endeudó. O sea, usted cómo puede perder el control, y usted cómo puede de una manera consciente pagar un interés mensual del 20% sobre lo que le prestan. ¿Quién hace eso, hermano? Yo sé que si yo le pregunto a usted así en frío, ¿quién hace? Me dice: un loco, un loco. Porque es que no tiene sentido eso, ¿cierto? No tiene sentido. ¿Cómo yo puedo ir y prestar plata al 20? Si con lo que gano no alcanzo a vivir, ¿cómo voy a prestar y aumentarle a mis gastos el 20% más? O sea, eso es algo ilógico. Pero ¿qué pasa? Que frente a la dificultad, que frente al problema, el problema toma el control de tus emociones. Y son tus emociones las que deciden por vos. Por eso cuando habla la Biblia que vos sos semejante a Dios, quiere decir que vos puedes vivir la libertad de Dios, en la sabiduría de Dios, en la inteligencia de Dios, en el razonamiento de Dios, el divino, el que pone a tu vida, el que usted pueda razonar. ¿Cómo voy a hacer eso si eso atenta contra mí? Y estamos hablando de esa plata nomás, pero hablemos de otras cosas: los vicios, el alcohol, las drogas, el adulterio, la fornicación. Salmo 26, versículo 4, versículo 5. Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas. Aborrezco la compañía de los malvados. No cultivo la amistad de los perversos. Amén. Entonces el segundo diseño de Dios es que Dios te diseñó a vos, escuche esto bien, para que se asocie con vencedores. Y cuando usted lee Romanos 8, la Biblia dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni problema, ni deuda, ni enfermedad, ni dificultad, ni nada de esto me separará del amor de Dios, porque en eso, ¿cómo soy yo? Más que vencedor. Entonces Dios está diciendo: asóciese con esas personas que nada los separa de Jesús. O sea, asóciese con vencedores. Ahora, ¿qué es un vencedor entonces?
Entonces, si yo miro este versículo, yo puedo decir que un vencedor es una persona que es totalmente diferente a un mentiroso, a un hipócrita, a un malvado y a un perverso. Y habla de esas cuatro cosas. Habla de mentiroso, hipócrita, malvado y perverso como la raíz. De ahí se desprende la fornicación, de ahí se desprende el adulterio, de ahí se desprende la rebeldía, de ahí se desprende la vanidad, la altivez, la prepotencia. Todo se desprende de ahí. Mire, ¿por qué? Mentiroso. La persona mentirosa dice, mentira es la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad lo que dice, consciente. Usted sabe cuando miente. Ese es el mentiroso. Porque el que no sabe que está mintiendo, ¿qué es? Ignorante. Mentiroso es el que sabiendo la verdad no la hace ni la dice. O sea, es consciente que lo que está diciendo es mentira y la afirma. Amén. Ese es el mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que hace el mentiroso? Lo que hace el mentiroso es inducir a otra persona al error. Y David dice, yo con los mentirosos no convivo, o sea, no vive con ellos. ¿Por qué? Porque el Salmo 5:6 dice, destruirás a todos los que hablan mentira. O sea, Dios destruye al mentiroso. Dice hipócrita. Hipócrita es la persona que finge o aparenta lo que no siente, finge ser lo que no es. Hipócrita es el que pone caretas. Y dice, con eso dice David, no me junto. O sea, convivir es compartir, es estar con él. No juntarse es que se salen y se una horita ahí, cuando quiero venir, se ponen a charlar con ellos allí. Dice, con eso ni me junto con los hipócritas. Y escuche esto, Lucas 12:1, anótelo. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. O sea, Jesús le comenzó a hablar a sus discípulos. Y mire que le dijo, primeramente guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, hipócrita es el fariseo, el que dice y no hace, el que pone cargas a su vida y él no las lleva, el que le sale con esas perlas de la palabra y le muestra y la palabra dice y el hombre ni la mira, hermano, ni la hace. Cuídese de esos. Y David dice, con los hipócritas ni me junto. Amén. Y después los malvados. Mire, el malvado es la persona que tiene la maldad desde el punto de vista moral. O sea, no se refiere al acto, sino como a la iniquidad que hay en el corazón. O sea, el malvado es el que tiene los principios trabados. No sabe lo que es ser honesto, no sabe lo que es ser honrado, no sabe lo que es ser fiel. Es una persona malvada. Y él dice, yo aborrezco la compañía de esos malvados. O sea, que si él está allí y llega no es, uy, qué rabia, yo me quito de ahí porque aborrezco que ellos sean mi compañía. ¿Me está entendiendo? Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Escuche esto, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, no lo tiene por inocente porque el malvado tiene la tendencia a hacer las cosas malas. O sea, el pecado está dentro de él, la iniquidad está dentro de él, eso está en su corazón. Dice, a ese no lo tengo por inocente. ¿Sí lo está leyendo? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? O sea, que cuando usted se acuesta a adulterar, hay 4 generaciones que están adulterando con usted. Cuando usted se sienta a ver pornografía, 4 generaciones se sientan a ver pornografía con usted. No, y lo dice clarito, no lo tengo por inocente, porque está allí. Y dice David dice, aborrezco la compañía de esos. Y después vienen los perversos. Y el perverso es el que ya actúa de acuerdo a esa maldad. O sea, el malvado la tiene y el perverso es el que ya va y la hace. ¿Sí? O sea, ya va al acto, al hecho. Amén. ¿Me están entendiendo? No. Y entonces dice, no cultivo la amistad de los perversos. O sea, hay amistades que uno cultiva y uno llama y cómo amaneciste y cómo estás. Dios te ama y dice, no, yo esa amistad no la cultivo, yo la rompo, dice David. ¿Por qué? Porque yo debo asociarme con vencedores. Amén. Proverbios 3:32, escuche.
Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso. Y abominar es vomitar, gas, lo bota de su boca, lo saca, lo quita. Amén. Entonces, cuando dice la Biblia que en el diseño de Dios, usted no fue diseñado por Dios para asociarse con cualquier persona, usted tiene que asociarse con vencedores. Usted tiene que buscar con qué tipo de gente usted se junta. O sea, usted tiene que mirar, como dice el versículo, con qué tipo de personas convive, con qué tipo de personas se junta, cuáles son sus compañías y cuál es amistad usted está cultivando. Usted tiene que ser vencedores, y el vencedor es el que está unido a Jesús. Amén. Y el tercer diseño, y acabamos, mirad lo rápido que nos fuimos. Qué bueno, gracias a Dios. Está en Lucas capítulo 6, versículo 2 y versículo 13. En aquellos días fue al monte a orar. Está hablando Jesús. Escucha esto bien. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, ¿cuánto llamó? Habían muchos discípulos de Jesús. Habían muchos. Pero dentro de eso, todos muchos, Él llegó y dijo: usted, vengan aquí y van a trabajar conmigo. Ustedes van a ser mis socios. Escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Este diseño es que Dios, escuche, Dios te diseñó para que a través de la oración escojas con quién te asocias. Pero yo quiero que usted ponga cuidado. El anterior es: asóciese con vencedores. ¿Se acuerda? O sea, pueden haber 100 vencedores allí, pero usted tiene que orar con cuál de esos vencedores, dentro de esos pocos vencedores que usted conoce, dentro de ese poco que usted sabe que vencedor es el que está unido a Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, porque es en el amor de Cristo que yo soy más que vencedor. Entonces, dentro de ese poco de vencedores que hay, dentro de ese poco, ¿cuáles Dios me muestra para que se asocien conmigo? Amén. Entonces mire que no es con todo el que usted va a mencionar: ay, este es mi socio. No. O sea, usted está diciendo, primero identifique, aprenda a identificar la gente buena, aprenda a identificarla. Pero no usted está diciendo asóciate con ellos, porque muchos de nosotros caemos en el error: no, pastor, es que es cristiano. Y los cristianos también roban, también murmuran, también hablan, también son rebeldes, también son adúlteros. Entonces Dios está diciendo, le está diciendo a usted esta mañana: mire, yo te diseñé, escuche iglesia, yo te diseñé para que aprendas a ver con quién te asocias primero. Después dice: identifique la gente, los vencedores, escójalos. 20, 30 vencedores, no, todavía no, 20, 30 vencedores. Usted ya los tiene y todo, usted ya sabe la conducta de ellos. Dice: ahora de esos 30 usted necesita 3 socios. Dice: ore para que yo le muestre de esos tan buenos que hay, cuáles son los que yo le voy a poner para que usted triunfe. Porque yo le voy a mostrar a usted, dentro de todos esos vencedores, cuál de ellos tiene lo que a usted le falta. Porque el principio de asociación es ese: aunar esfuerzos para alcanzar una meta. A mí me hace falta algo. ¿Quién lo tiene? Señor, muéstrame. Dentro de todos estos buenones que hay, ¿quién tiene lo que a mí me falta? Y el Señor en oración te va a mostrar. Amén. Mire, Amós 3:3 dice: ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Dice Amós 3:3. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea, le va mal, va a sufrir problemas, va a tener dificultades. Entonces, 3 diseños, mire, sencillos que usted debe tener. Y el matrimonio, escuche iglesia, es para toda la vida. Entonces, cuando más yo necesito la dirección de Dios, el tiempo de Dios, para que Dios ponga el hombre o la mujer o me la muestre. Yo no sé cómo lo hará el Señor, pero lo hará en oración, en intimidad, para que usted sepa con quién se va a asociar para toda la vida.
Mire, si usted toma la palabra hoy, yo sé que muchos problemas, muchas dificultades en su vida van a acabarse. Recuerde, usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Recuerde que usted tiene que asociarse solo con vencedores. Y recuerde que es en oración que Dios le tiene que mostrar cuáles vencedores Él va a poner a su lado. Amén. Amén. Bueno, yo le invito a que se coloque de pie.